Buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Es impresionante, pero hace 5 años atrás, si te dijeran que participaras en un panel de ESG, dirías, uy, justo me tocó ir a hablar de ESG, no me pueden poner en algún otro panel un poquito más interesante. Y en 5 años, ¿cómo ha cambiado las cosas? No solo aquí la audiencia, que tenemos un salón lleno, porque ESG matters, ¿no? Se ha hecho cada vez más relevante y ya no es como tener que ir a comer el brócoli o la espinaca, es más como ir a comer el postre, porque hay interés y entusiasmo. Entonces, hoy vamos a tener una charla bastante interesante. Tengo acá conmigo a María Goicoechea, que representa a Accor, uno de los grandes operadores en esta región, y también a Daniel Gru, que tiene 2 sombreros, uno con CPG Hospitality, que es un private equity importante en la región, dueños de varias propiedades en México, Centroamérica y otros lugares, pero también con Creo Capital, que son inversionistas de impacto en la región. Entonces, para iniciar un poco nuestra charla, quería darles un poquito de contexto. Yo cuando pienso sobre hotelería, cuando pienso sobre ESG, todavía siento que decimos más de lo que estamos actuando. Si uno piensa un poco en el consumidor y la manera como cada uno de nosotros buquea una reserva, todavía la toma de decisión es en base a qué destino quiero ir, qué ubicación, entender un poco las amenidades de los hoteles, entender la tarifa que uno va a recibir. Y si es que el hotel tiene una iniciativa de sostenibilidad o no para el viajero de ocio, todavía no es tan relevante. Les digo, por más que estoy en VidaInvest, tengo una pauta de sostenibilidad, hoy por hoy yo no tomo una decisión de buqueo en base a si es que el hotel es más sostenible o menos sostenible. Todavía no estoy ahí. Y creo que muchos piensan de una manera similar. Lo que sí estamos viendo, sin embargo, es que el corporativo tiene otro enfoque, ¿no? A medida que hacemos eventos sociales, vamos a reuniones de este tipo, las corporaciones cada vez más exigen a los hoteles que tengan una alineación con las prácticas de sostenibilidad de sus empresas. Entonces, no es muy incomún que una empresa como Coca-Cola o como Citibank, o lo que sea, cuando vaya a hacer un evento corporativo, haga una solicitud al hotel para entender cuáles son sus prácticas de ESG y en base a eso tomar una decisión de hacer el evento en la propiedad o no. Entonces, para entender un poco esta dinámica, María, quizás empiezo contigo. Cuéntanos un poquito a nivel corporativo, ¿cómo Accor transmite estos compromisos de ESG al segmento corporativo a medida que se están buqueando estos eventos? De hecho, como bien mencionaste, los comunicamos constantemente, ¿no? Porque el sector corporativo tiene sus propios commitments en ESG. Entonces, a nosotros, al ser su proveedor de accommodation, nos piden que materialicemos cómo estamos cumpliendo esas prácticas, ¿no? Cómo estamos walking the talk on ESG. Por eso los KPIs son súper importantes y siempre los estamos compartiendo al corporativo directamente, a nuestros clientes y también a nivel general en el mercado, ¿no? ¿Tú sientes hoy que se pierden negocios por no cumplir con prácticas de sostenibilidad cuando estás buqueando el corporativo? Sin duda, sin duda. De hecho, es parte del RFP cuando están evaluando un proveedor, justamente porque es una cadena virtuosa en el commitment de ESG que el corporativo tiene en general, no solamente en nuestra industria. Daniel, las propiedades que tú eres dueño, en mayoría son hoteles de ocio, ¿no? Que se enfocan en el segmento leisure. Para este huésped que se está hospedando con ustedes, ¿cuáles son los elementos de ESG que les entusiasma escuchar o entender, o quizás a su regreso de su vacación saber que contribuyeron de una manera positiva durante su vacación?
Bueno, no, Rogerio, el tema de sostenibilidad y ESG en el segmento de ocio es muy interesante porque creo que el tema de medición de impacto y realmente la educación hacia el consumidor en temas de ESG es algo que creo que está definitivamente en una transición muy importante hacia adelante. Hemos visto estadísticas a través de la conferencia de la importancia para el consumidor en esto, pero viene una gran oportunidad, creo que, en estandarizar un poco el impacto que podemos tener en el tema de hospitalidad. En el caso nuestro, como gestores de capital, hemos llevado un rol muy proactivo en la medición de nuestro impacto y cómo comunicar esa información a nuestro consumidor, además de poder integrarlos en el proceso donde ellos directamente puedan tener experiencias en nuestras propiedades, educarse en cómo nuestros hoteles están teniendo impacto. Te doy casos específicos. Nosotros, por ejemplo, fuimos inversores en la microred solar más grande del país. Poder comunicar a nuestros huéspedes básicamente cómo nos ha llevado ese proceso de reducción energética. Hemos integrado a nuestros huéspedes en, por ejemplo, actividades donde se integran con las comunidades. Hemos trabajado en procesos, por ejemplo, de restauración costera, donde los mismos huéspedes pueden participar con empleados del hotel en siembras. Entonces, realmente, todas esas iniciativas son muy positivas y creo que hay una oportunidad realmente de pensar cómo podemos estandarizar también la medición de impacto y los esfuerzos que estamos haciendo colectivamente ante las decisiones que toman los huéspedes en a dónde ir. O sea, realmente quién está haciendo un buen trabajo, quién no está haciendo un buen trabajo y cómo podemos fomentar un poco más la transición para que como grupo en total vayamos a mejorar en nuestro impacto, ¿no? Lo que Dan está diciendo acá es que ellos han tomado como compromiso hacer varias iniciativas en sus diferentes hoteles. Lo que les invito acá y un poco el consejo es repensar cómo uno a nivel propietario, a nivel marca, está haciendo una labor para comunicar estas iniciativas a los huéspedes y al mercado. Y piensen de la siguiente manera. Cuando yo entro a un website de una propiedad, yo generalmente tengo el tab que tiene los amenities, que tiene la galería de fotos, que tiene el tab de la ubicación. Pero ¿cuántos websites tienen una pestañita que habla sobre las iniciativas de sostenibilidad y quizás mostrar los best practices, los casos de estudio, las iniciativas que se están implementando? Entonces, hoy creo que es difícil decir que un alto número de huéspedes o de viajeros le daría clic en la pestaña de sostenibilidad para entender esas iniciativas, pero siento que es un comienzo, por lo menos presentar la información que sea un poco más normalizada y parte del inventario de propuesta de valor que uno ofrece a los posibles viajeros. He visto que hay ciertas OTAs que ya han empezado un proceso de, a medida que uno va a hacer el buqueo, que tenga una certificación verde para demostrar si la propiedad es o no sostenible. Lo que es complicado ahí es entender qué es lo que este certificado mide exactamente, pero por lo menos es un primer paso en transmitir a un posible viajero que hay una concientización ambiental. Hemos hablado acá de los dos grandes segmentos, el corporativo y el ocio, pero hay un elemento que también es muy importante en la agenda ESG, que es el empleado, ¿no? Y tener empleados que están comprometidos con una causa crea un mejor engagement y ciertamente una lealtad con la base de trabajadores mucho más potente. María, cuando tú ves un poco las iniciativas que hace Accor en las propiedades donde son managers, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que motivan más a los empleados, que les entusiasma decir, estoy feliz de ser parte de esto? Claro, nosotros tenemos un programa mundial que se llama RISE y está, digamos, extendido a todos nuestros RISE, hoteles. R-I-S-E. Exacto, RISE. Y lo que busca este programa es igualdad de oportunidades para todos
y asimismo eliminar cualquier barrera de algún prejuicio, harassment o discriminación a cualquier minority group en general. Esto genera un sentido de pertenencia. Creemos realmente y tenemos un compromiso fuerte en que si el colaborador se siente cómodo, va a mostrar su mejor talento en el día a día. De hecho, también involucramos no solo a nuestros colaboradores, sino que este sentido de orgullo se extiende porque lo llevamos a nuestros stakeholders, a nuestros huéspedes, a la comunidad. De hecho, la semana pasada recibimos un premio en Berlín por el premio a la equidad en la hospitalidad. Este premio fue por un programa específico que se llama Acolhe, en portugués, en español acoge, en el cual en Brasil hospedamos a más de 400 mujeres víctimas de abuso y 700 niños en nuestros hoteles, les brindamos ayuda psicológica. Entonces, esto realmente genera un sentido de pertenencia también a nuestros colaboradores y ven cómo Accor busca un 360. También formamos parte desde el año pasado del programa She Travel Club. Ahí vamos con nuestros huéspedes. ¿Repite el nombre? She Travel Club. Okay. En el cual lo que buscamos es certificar hoteles en los cuales se toman en cuenta las necesidades de una mujer para viajar, digamos, en términos de seguridad, de accommodations, de amenities. Ya tenemos 50 hoteles certificados en Europa y 21 en nuestra región. Y finalmente… En ese ámbito, ¿hay una idea de crear un concepto similar a lo que era quizás 20 años atrás de un club floor ejecutivo, quizás tener uno de los pisos que es dedicado solamente a mujeres? ¿Es por ahí? Más que uno de los pisos es medir cuáles son las necesidades específicas de la mujer viajante, ¿no? Ya sea que viaje por leisure o que viaje por trabajo, en términos de seguridad, cuántas veces viajan solas, y sobre eso poder brindar todos los accommodations que se necesiten para tal fin, ¿no? Y si yo soy una viajera que quiero hospedarme en un hotel y eso es un tema importante para mí, ¿cómo me entero que existe esa iniciativa en uno de tus hoteles? Como mencionabas, es importante, ¿no?, poder divulgarlo a nuestros huéspedes, por eso es que certificamos a los hoteles. Entonces les otorgamos un sello específico para que a la hora del booking se entienda que ese hotel está certificado con She Travel Club. ¿Y cómo se llama el certificado? Es un She Travel Club. Ok, interesante. Es TC. Daniel, de tu lado, una de las cosas que decimos comúnmente es que el dueño de la propiedad, el operador, es el que está en mejor capacidad de entender la problemática del entorno y diseñar los programas que atiendan las necesidades locales. Y más que una iniciativa corporativa que baje desde Europa o desde Estados Unidos, es el local que dice, tengo que resolver esta problemática. Cuando ves los hoteles de Costa Rica, que ustedes tienen el Marriott de San José, el Marriott de Los Sueños, ¿cuáles son algunos ejemplos que ustedes han tratado de ayudar a sus empleados en tener un mejor entorno con enfoque ESG? Pues el proceso es, realmente lo hemos manejado de dos partes, Rogerio. Nosotros a nivel de un compromiso de los empleados y las oportunidades de integración que tenemos, típicamente, o sea, en el caso de Los Sueños y Belén, fueron adquisiciones que básicamente desde el entorno de mejoras y oportunidades de crecimiento fue un proceso muy interactivo. Empezamos básicamente entendiendo un poco qué era nuestro baseline, cómo estaban operando las propiedades en su momento, y empezamos con un proceso continuo de sobre ese baseline establecimiento de metas y una mejora continua con el equipo, en donde básicamente todos han participado en ese proceso de mejoras, y realmente en el tema de sostenibilidad, realmente todos los miembros del equipo de los hoteles forman parte o tienen algún pues impacto directo a nuestra estrategia. En el tema de comunidad e integración a iniciativas, pues algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Marriott Hacienda Belén, estamos en el GAM, la gran área metropolitana de San José, y el tema de movilidad para nuestros asociados es un tema bastante importante, el cómo llegar y cómo salir del trabajo. Entonces trabajamos pues todo en un esfuerzo en movilidad sostenible en el entorno de básicamente muchos de los oficentros y vecinos de la zona, y estructuramos y básicamente ejecutamos todo un proceso que
que ha mejorado mucho el tema de cómo el asociado llega y sale a la propiedad, y en torno le estamos resolviendo mucho el tema de pues, el beneficio de la conexión con nuestras propiedades. Entonces, un ejemplo de cómo hemos trabajado con ellos en ese proceso. Esto es importante porque a veces cuando uno piensa sobre ESG, siempre hay un tema ambiental bastante potente, pero lo que dice Dan aquí es este tema de sostenibilidad social. Y uno que gran parte de los que están acá tienen la capacidad de trabajar desde su casa, el remote work nos hace ganar muchos minutos, muchas horas en nuestro día. Para el hotelero que tiene que estar 8 o 10 horas parado en su pie y tiene que estar en la propiedad, el remote work no es una posibilidad. Entonces, lo que menciona aquí Dan de tener una preocupación de cómo puedo reducir en algo ese commute del empleado y darle una mejor calidad de vida, al final del día se traduce en un mejor engagement del empleado y más lealtad con la propiedad. Entonces, hemos hablado de los huéspedes, hemos hablado de los empleados, y hay un tercer pilar que es muy importante, que es el inversionista. Y el inversionista, lo que estamos viendo es que hay grupos que están bastante avanzados, que ya han definido una política ESG en base a todas las inversiones que hacen. Ayer en la intervención que di mencioné la postura de Pidinvest, ¿no? En donde nosotros prácticamente no podemos hacer ninguna transacción que no tenga impacto de desarrollo, que no tenga un elemento de sostenibilidad. Para nosotros es binario. Si lo tiene, lo podemos ver. Si no existe, no podemos ni empezar a considerar una transacción. Y de la misma manera, hay inversionistas que tienen la misma postura, de buscar inversiones con alta capacidad de impacto. Ahora, eso es importante por lo siguiente. Si es que uno adopta una pauta de ESG, posiblemente podrá encontrar este tipo de inversionistas que ya tienen el mandato de buscar proyectos sostenibles, pero ciertamente al que no tiene eso como prioridad, le va a ser indiferente y hasta va a ser interesante. Entonces, automáticamente amplías tu abanico de posibles inversiones a que puedas atraer. Tú en tu proceso, Dan, como private equity, siempre estás hablando con inversionistas, estás haciendo capital raise activo. ¿Cómo sientes que ha evolucionado esta charla sobre temas de ESG? Y coméntanos un poquito si sientes que todavía el capital que más tiene apetito para eso es el europeo, ¿no? El norteamericano, o ya empiezas a ver que esta charla regional de grupos aquí de la región les empieza a interesar más y más impact investing. Muy buena pregunta, y creo que para lo que estamos acá realmente hemos visto una tendencia que el capital, ya el tema ESG no es algo del pasado, es algo muy presente. El que no lo está haciendo, creo que realmente el capital es condicional a tener una estrategia de sostenibilidad o ESG atada a. En el caso nuestro, mucho el capital privado que hemos ejecutado sí ha sido principalmente de la zona Norteamérica, donde básicamente hasta nuestro mismo investor base ha tenido ciertas necesidades de tracking de impacto en nuestras inversiones. Pero creo que lo más importante en lo que estamos viendo actualmente en la región y parte de la estrategia de nosotros como compromiso de la región es que el capital institucional realmente por mucha parte ha estado invirtiendo fuera de la región, y para nosotros poder ofrecer un producto que viene con básicamente calidades a nivel de inversión de alto potencial en la parte financiera, pero conjunto con impacto, realmente ha tenido un apetito muy interesante, y por ende creemos que básicamente el mercado hacia adelante vamos a tener más y más inversión de inversionistas, family offices, fondos de pensión, etcétera, en los vehículos que vayamos creando, porque ellos quieren ver el impacto en sus propios países. Realmente va muy atado, y especialmente el sector de turismo pues toca tantos frentes en el tema de desarrollo de un país y el bien social y el progreso social.
Pues en el caso nuestro, definitivamente el tema de los recursos naturales es pues una de las mayores razones que vienen nuestros turistas a visitarnos. Entonces pues va muy ligado y creo que será solo un tema, el new normal hacia adelante. Después en la charla vamos a hablar un poquito de retorno, pero el tema de sostenibilidad social, a veces es diferente medir el impacto en dólares. Pero tú teniendo un equipo de trabajo más motivado, más engaged, ciertamente tiene algún impacto positivo en la propiedad. Cuando tú hablas con estos grupos regionales, ¿tú sientes que ellos están dispuestos a invertir en ESG siempre y cuando no sea un retorno inferior a una propiedad que no es ESG y tiene un retorno más atractivo? Entonces, all things being equal, ¿le invierto ESG? ¿O hay algunos grupos que por una pauta social o hasta lo que dijiste, que mi región, que mi país mejore, están dispuestos a tener retornos levemente inferiores al mercado? Pues es una pregunta que es rather difícil responder, porque en el caso nuestro, el tema de inversión en la parte de ESG no ha venido con un entorno de un compromiso en retorno. Nosotros realmente lo vemos for good, for profit. Y en este caso, pues lo hablaremos más adelante, pero definitivamente pues las condiciones que hemos visto es que los esfuerzos que hemos ido llevando en las propiedades sí se han trasladado a mejoras en la parte de operación, mejoras en la eficiencia de recursos y casi siempre hasta reducción en el turnover de nuestro personal, y ese compromiso especialmente en el entorno laboral, pues con tanta competencia que nuestro sector tiene ante otras industrias que están en crecimiento, es tal vez una de las herramientas más importantes en retener nuestro personal. Entonces, en este momento yo diría que el capital no necesariamente tiene que ser concesionario en retorno para llegar a las metas de ESG, ¿verdad? Y no quisiéramos tampoco comunicarlo de esa manera. Creo que especialmente con el tema de capital institucional, creo que cuando ellos toman decisiones y van a sus comités de inversión, no necesariamente quisieran decir, mira, vamos a invertir en esto por un menor retorno. Dicho eso, sí hay esas fuentes de capital que creo que ponen el tema de impacto first, y creo que especialmente en ciertos sectores del sector de turismo es importante buscar esas fuentes de capital, porque sí hay pues, modelos de negocio que creo que podrían realmente beneficiar a pues, zonas rurales, desarrollar bioeconomías y por ende importante también ir facilitando un poco ese tipo de capital. Excelente, gracias. María, en el caso de Accor, como las otras grandes marcas, se están moviendo hacia un asset light strategy. Sé que ustedes tenían portafolios importantes en todo el mundo, donde paulatinamente han vendido. A medida que ustedes han tenido charlas con estos inversionistas que le compren esos portafolios, cuéntanos cómo ha sido la charla sobre ESG. ¿Habían propiedades que quizás, siendo ustedes los dueños, decidieron mejorar un poco el tema de sostenibilidad para hacerlas más atractivas, ya sea a nivel individual o como portafolio? ¿Cómo fueron esas charlas? La charla definitivamente está, ¿no? Está en general y algo que mencionaste es muy importante, depende del perfil del inversionista. Obviamente los inversionistas institucionales tienen ESG mucho más impregnado y son más conscientes de su necesidad, incluso alineado a sus propias métricas. En el caso del inversionista independiente, nos toca mucho demostrar lo que veíamos en las charlas anteriores esta mañana, ¿no? El comportamiento del viajero, donde ya es realmente una métrica de competitividad, es un factor de decisión para él, las acciones que la propiedad está tomando sobre sostenibilidad. Y no es que veamos una propiedad sobre otra, sino que los KPIs de ESG para nosotros ya están impregnados en nuestros brand standards. Entonces es parte de un control y de lo que el hotel tiene que cumplir para ser parte de la red. Perfecto.
Creo que uno de los retos que todavía existen, y ayer tocamos brevemente en esto, es la falta de instrumentos en el mercado que haga la implementación de una agenda ESG más potente, más rápida, ¿no? Las multilaterales tienen acceso a ciertos recursos como es Blended Finance, donde básicamente tú puedes ofrecer una reducción de tasa a medida que ciertas métricas se vayan cumpliendo en el tiempo, ¿no? Entonces, si hay una pauta de reducción de gases GHG en un cierto plazo, la tasa se vería más reducida. Y eso es atractivo porque crea un incentivo positivo en vez de que sea una penalización por el no cumplimiento de una tarea. El BidInvest también ha sido una de las empresas que más ha emitido bonos sostenibles o bonos temáticos en todo el mundo. Creo que hemos hecho 39 emisiones, bonos de género, bonos verdes, bonos azules, que es el tema de océanos. Entonces hay una pauta por empujar ese tipo de producto. Lamentablemente en turismo todavía no hemos encontrado una solución y como institución tenemos un interés en identificar un primer grupo donde se pueda lanzar este programa, porque entendemos que puede tener un elemento demostrativo muy importante en fomentar que otros grupos quieran tener esta pauta ESG a nivel portafolio y acceder a unos capitales con un costo reducido. La difusión, como mencioné, de SLBs, o Sustainability Linked Loans o Blended Finance no es muy conocida. Antes de las interacciones que hemos tenido como equipo, Dan, ¿qué tanto conocías de Blended Finance? ¿Qué crees que falta para que existan más productos de ese tipo en el mercado? Ya primero realmente el rol que están jugando instituciones como el BID y otros bancos multilaterales, pues llevan un rol muy importante en esto y pues en el entorno nuestro definitivamente el acceso a capital que permite desarrollar oportunidades como estas que vayan más en temas de sostenibilidad y ESG. En el caso nuestro, sea proyectos más enfocados en el tema de conservation tourism, como hemos visto juntos en Costa Rica, o el tema de renovación de un hotel, en tratar de cambiar diferentes sistemas que requieren algún financiamiento ligado a una reducción, un impacto, pues definitivamente creo que es una herramienta muy útil poder usarla, pero diría que el nivel de conocimiento de estas herramientas como mercado completo, para los propietarios de hoteles, para lo que estamos en este entorno, realmente diría que todavía está muy incipiente y creo que podría haber más comunicación de cómo funcionan estas herramientas, cómo aplicarlas, cómo trabajan en el entorno de otros temas del capital stack, de cómo tal vez un hotel está financiado cuando sea tal vez un poco más project finance oriented. Entonces creo que definitivamente es algo que en la transición de nuestro sector y tratar de volverlo más verde y más integrar pues, necesidades de comunidades va a jugar un papel muy importante en esa transición y entre más podemos exponer esas herramientas al sector va a ser muy importante. Voy a ser un poquito controversial y a ver si no pierdo mis amigos de las grandes marcas y a María tampoco, pero voy a plantar una semilla a ver si esto hace sentido. Las marcas dicen que tienen un gran compromiso con la pauta ESG y quieren fomentar esto, pero de cierta manera están limitadas porque no son dueñas de los activos y dependen de que los dueños quieran poner paneles solares, iniciativas de mitigación de uso de energía, de agua, entre otras cosas. Pero si el compromiso es tan genuino, tan real, es decir, que esto es la manera como quiero actuar en el mercado, quizás una de las maneras de crear un incentivo positivo es el siguiente. Imagínense un escenario donde yo soy una grande marca y digo al hotelero, si tú inviertes en iniciativas ESG
poner paneles solares en tu propiedad, trabajar en CAPEX para mitigación de food waste, de solid waste, de aguas residuales, diferentes iniciativas. En un horizonte de 5 años, yo me comprometo como marca a hacer una pequeña reducción en mis management fees o mis incentive fees de 15 puntos básicos, de 25 puntos básicos, a modo de crear un incentivo positivo para que el dueño de la propiedad haga estas iniciativas de CAPEX. Sé que es una idea un poco disparatada, pero te pregunto como marca, María, ¿tú ves amplitud para considerar un programa de incentivo un poco más robusto, entendiendo las limitaciones de que no eres dueño, pero tienes un rol dentro de la cadena? Yo creo que si bien tenemos esas limitaciones, estamos educando, ¿no? De hecho, conversábamos también sobre la emisión que hizo Accor en el 2021, donde nos enorgullece ser una cadena que ha alineado su estrategia financiera con sus ambiciones de ESG. O sea, estamos realmente demostrando la congruencia con la importancia de este tema. Creo que hay incentivos a nivel gobierno, hay incentivos a nivel instituciones financieras, pero a nosotros lo que nos toca es un poco más, es una línea muy delgada, porque hemos visto también ayer en las charlas que todo este tema del cambio climático afecta al mundo y va más allá de nuestra industria. Entonces, digamos que es un compromiso en la cadena de valor para todos, ¿no? Donde el incentivo también puede ser perverso, porque solamente te estoy incentivando por hacer algo que toca hacer, ¿no? Y nos toca hacer a todos, y realmente lo que te tengo que convencer es que es necesario para el nivel de competitividad, para lo que pide el huésped hoy, y también con un compromiso general que tenemos con el planeta, ¿no? Ok, bueno. Espero que todavía me manden los friends and families, los compañeros de las marcas. No se olviden. Otro reto de ESG es la definición, ¿no? Nosotros hablamos de hoteles verdes. ¿Qué significa exactamente un hotel verde? ¿Es el tema de tener una certificación o no? Pero quitando el tema ambiental de lado, la sostenibilidad social quizás es la más retadora, ¿no? Temas como la equidad de género, cómo se trabaja en la circularidad de la cadena de valor, cómo traigo a comunidades indígenas o grupos vulnerables que participen activamente del segmento. Son retos complicados y yo diría, si uno quiere realmente hacer impact investing, es más difícil. Uno tiene que echarle cabeza, porque la fácil es hacer lo que hemos hecho históricamente, ¿no? Tener ahí la cajita, construirla y no pensar en la capilaridad de ciertas iniciativas. El tema de, ya comentaste un poco sobre el empoderamiento de la mujer, ¿no? En nuestro sector contratamos en Latinoamérica aproximadamente 59% de mujeres participan del sector turismo, pero lamentablemente muchas son camareras, muchas trabajan en la cocina. Si uno ve el número de mujeres que participan en la gerencia o alta gerencia, todavía son números muy pobres. ¿Qué está haciendo Accor para cambiar esa dinámica? ¿Qué se puede hacer más? Tenemos un KPI específico que hemos venido tanqueando hace bastantes años, ¿no? Creo que en general en todas las industrias, particularmente en la hotelería, está el techo de cristal, ¿no? Donde tenemos el involucramiento, como bien dices, de muchas mujeres en el sector, pero a medida que vas viendo el tope hacia el puesto de liderazgo, esa participación disminuye, ¿no? De hecho, nosotros en el 2015 teníamos alrededor de 27% de mujeres en cargos de gerencia general de hoteles, y hoy ya hemos llegado más o menos a un 39% cerrando el año pasado. Tenemos una meta de seguir incrementando eso, y lo hacemos a través de programas de mentoría. Tenemos un programa de mentoría mundial, pero también entramos y aterrizamos a nivel región y luego a nivel país, a ver esta data tanto en nuestras áreas de soporte, en los headquarters, como en los hoteles. Al ser una industria 24/7 es un desafío muchas veces para las mujeres en sus distintos roles, pero creo que también en esta equidad el hombre también está equiparándose, ¿no? en ese mismo balance. El tema de desperdicio alimenticio también es algo sumamente relevante. Para darles algunas estadísticas, un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia. Un tercio. Esto equivale a más o menos
$1 trillón anuales, y para 2030 ese número va a subir para 1.5 trillones. Entonces, es un problema grave que lo tenemos que atender como industria, como sector. Y Dan, en una de sus propiedades, ha empezado un programa interesantísimo para reducir el desperdicio alimenticio. ¿Por qué no nos comentas un poco, Dan? Pues en este tema que realmente uno tiene pues un impacto económico muy importante, el food waste es un tema que realmente va directamente al bottom line y también pues asociado un poco al tema de sostenibilidad y supply chain de nuestros hoteles. Hemos visto que realmente la solución tecnológica en relación a la reducción food waste, hemos visto pues soluciones muy interesantes y en el caso conjunto con Marriott usamos básicamente los hoteles en Costa Rica como un programa piloto con una tecnología que se llama LeanPath. LeanPath lo que hace literalmente es una medición en tiempo real que se conecta con sus sistemas financieros de cómo estás básicamente en tu forma de compra, básicamente en tus compras y cuánto food waste estás generando. Te permite literalmente ver en tiempo real básicamente tus condiciones de food waste y te ayuda a planificar un poco más a dónde puedes ir disminuyendo ese programa, o sea, ese desperdicio de comida. Y es básicamente un proceso totalmente enfocado en data management que pues te facilita un poco un trabajo mucho más manual y te lo automatiza con básicamente un poco de trabajo de AI, de básicamente cámaras en tiempo real de dónde se está desperdiciando la comida. Entonces, pues ha sido realmente un piloto bastante interesante para nosotros porque pues es bonito ver cuando surgen soluciones como estas que directamente van a beneficiar un poco la operación. Entonces, pues definitivamente muy recomendado y creo que es algo que deberíamos estar implementando pues more broadly en el sector. Solo nos quedan un par de minutos más y quisiera rescatar un comentario que hizo mi compañera Camila ayer en la presentación de clima. Es que realmente ESG sí es el camino más arduo, es el camino más difícil, pero lo tenemos que hacer, no hay otra opción. Uno no puede hoy decir, no, pues ESG lo dejamos para otro momento. Entonces, entendiendo que es una necesidad, ¿no?, que como industria tenemos que atacar, Dan, coméntanos un poco, ¿qué tipo de beneficio, ¿no?, retorno en el bottom line estás viendo a través de ESG? Y quizás acá para la audiencia es de todo lo que has implementado en las propiedades, ¿qué es lo que ves que has tenido un retorno más alto, más positivo en traducirse en una mejor valoración de tu propiedad, ya sea a través de un mejor EBITDA o por hacer la propiedad más atractiva para inversionistas? Okay. Nosotros cuando hicimos la adquisición de este portafolio hoteles en el 2017, hemos visto reducciones en básicamente nuestro consumo eléctrico de hasta un 25%, en el consumo de agua un 20%. Hemos logrado descarbonizar el portafolio en casi un 30% y pues estamos trabajando conjunto con Marriott en tratar de que vayamos en esa meta de net zero para el 2050, por lo menos con este portafolio de hoteles. Pero pues toda esa reducción, específicamente en los temas de recursos directos que tienen una medición y un costo asociado, para nosotros el ROI de esas inversiones, algunas han sido de literalmente un año. En cambio, por ejemplo, iluminación, en el portafolio hicimos pues toda una conversión en las renovaciones de las habitaciones, iluminación, o sea, esa conversión a LED fue algo que pues fue rapidísimo, pero más allá cuando pensás en el consumo y el load de nuestros hoteles, por ejemplo, el tema de HVAC representaba un 50% del consumo, y esa transición a mejores tecnologías, cuando lo ves y le aplicas no solamente el ahorro en tu cash flow, más, o sea, el terminal value, cuando le pones un cap rate, mayoría de las inversiones que hemos hecho en temas de realmente conversión del physical footprint del hotel han sido pues high teen, 20 type IRR returns cuando lo medís en retorno.
Y después hay los temas que tal vez son un poco más difíciles de calificar y medir, pero el tema de pues, la retención del personal o cómo el huésped considera básicamente en su decisión de venir a la propiedad y el engagement, el return customer que viene a las propiedades a poder tener experiencias en temas de sostenibilidad. Tal vez no hay una medición tan directa en retorno, pero definitivamente vemos un tema de value creation por medio de esos esfuerzos. Entonces, pues ha sido todo un piloto muy interesante y estamos felices de realmente poder ya decir, mira, ESG y profit van de la mano. Fantástico. Ya para cerrar, María, algo bastante básico, pero más allá de los retornos económicos, why do it? ¿Por qué es importante? Lo conversábamos hace un momento, ¿no? Creo que está relacionado con una problemática mundial que trasciende la industria. Y creo que a nosotros, como grandes operadores hoteleros, nos toca mucho difundir buenas prácticas, el qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y sobre todo lo que mencionabas al inicio, ¿no? Ser congruentes. Creo que muchas veces se toma el ESG como un tema trendy, pero no lo es. Hay una problemática mucho más grande detrás y tenemos que demostrar acciones concretas como las que mencionaba Dan, ¿no? El tema de reducción de plástico, reducción de emisiones de carbono, ver cómo lo traqueamos, cómo mejoramos, identificar planes de acciones específicos en propiedades específicas que puedan tener más problemas que otras para estas implementaciones. Oh, fantástico. Definitivamente ESG es la ruta más difícil, no nos engañemos, pero no hay de otra. Hay que empezar a mirar proyectos que tengan esta pauta de sostenibilidad cada vez más robusta, porque el tamaño de la audiencia en los próximos 5 años con temas ESG va a continuar creciendo. Les aseguro que los event halls no van a disminuirse. Lo que sí estoy seguro, y habiendo hecho esto por un tiempo, es que uno si logra identificar una iniciativa, un proyecto que tenga un elemento de sostenibilidad bastante potente, le da a uno un orgullo, ¿no? Un entusiasmo de haber participado de este deal, y uno cuenta y repite el cuento a centenas de personas y tiene un efecto catalítico que planta una semillita quizás a un desarrollador que no había considerado una iniciativa para que lo vea en su próximo proyecto. Entonces, lo importante acá es buscar esas iniciativas que son realmente potentes, de base, genuinas, que avanzan la pauta ESG, y les aseguro que al hacer esos proyectos, todos nosotros vamos a dormir mejor en las noches. Muchas gracias a Dan y a María.